Bienvenidos sean todos otra vez. Esta es la clase del 19 de julio del 2021. Voy a ponerme por acá. Ahorita me veo muy grande, pero ya me veo ese pequeñito para no estorbar a la presentación. Espero que se encuentren muy bien, que se mantengan seguros y salvos y que bueno, la clase de hoy sea un reencuentro para todos y que cualquier cosita que necesiten, con mucho gusto aquí estoy para servirles. Sin más que decir, bueno, vamos a arrancar con este tema que es la burguesía y las características de la Edad Moderna, o qué era lo que estaba ocurriendo durante la Edad Moderna, abarcando desde lo más general hasta ir un poquito más específico de lo que estaba pasando en esta época. Recuerden que lo primero que vimos fue la Edad Media, ¿verdad? Que es un transcurso que dura aproximadamente 1000 años, que era una edad donde la ciencia y la tecnología tal vez no era la prioridad, ¿verdad? Que se centraba mucho en la filosofía cristiana, católica, se centraba mucho en el tema religioso, que había muy poquita exploración científica, que había muy poquita exploración literaria, ¿verdad? Pero que en la edad moderna pasa todo lo contrario, sino que más bien hay un enfoque diferente de cómo vivir la espiritualidad de cada persona. Y la edad moderna también nos trae otras características como mayor exploración científica, mayores avances a nivel científico en campos como la medicina, como en campos como la astronomía, campos como la exploración, como la tecnología, etcétera, etcétera. Y por supuesto que la literatura y el arte no se le quedan por atrás. Entonces, pues vamos a ir viendo este ciclo, ¿verdad? Que nosotros vamos llamando la Edad Moderna, que ya hemos visto algunos de los personajes importantes como Da Vinci, como Miguel Ángel Buonarroti, como Johannes Gutenberg, que es el que inventó la imprenta, ¿verdad? Y pues a raíz de eso, pues la Edad Moderna va tomando un poco más de fuerza. Primero que nada hay que hablar de qué es la burguesía y qué es esta clase social. Va a ser muy importante esta clase social porque nos va a presentar una característica muy singular. ¿Cuál es esa característica? La burguesía es la que posteriormente va a buscar cómo hacer un cambio en el sistema político del planeta que existía en aquel tiempo. De hecho, si hoy nosotros nos podemos ver en perspectiva, nosotros somos gobernados por burgueses, simplemente que se le ha ido modificando el nombre a la clase social. Pero la burguesía es un grupo de personas que se dedicaban al comercio generalmente o que se dedicaban a algún oficio. Se les decían que eran comerciantes e industriales. Esto debido a que eran siervos que escapaban de los feudos en muchas ocasiones, que vivían en una condición marginada, pero que tenían mucho talento para generar negocio y hacer dinero. Entonces, poco a poco, los burgueses se fueron convirtiendo en esos comerciantes, en esos trabajadores especializados que hoy en día pues le llamamos, por así decirlo, empresarios. Eso es un burgués, es un empresario. ¿Verdad? Los comerciantes, los comerciantes e industriales se van consolidando en la sociedad y van originando un cambio, ¿verdad?, en esta nueva clase social, ya que son especialistas en su trabajo. Dígase un herrero, un panadero, un zapatero, una costurera, un vendedor, un comprador, una persona que tiene varios artículos en una tienda, etcétera, etcétera. Van apareciendo ciertas circunstancias que hoy en día son muy comunes para nosotros, pero que nacen desde aquel tiempo, ¿verdad? Y estos burgueses después se van a convertir en agentes de cambio social. Gracias a la burguesía y a la acumulación y mejor repartición de los recursos económicos, en Europa van a ir apareciendo las nuevas universidades. ¿Cuál es la importancia de las universidades? Como hay mayor financiamiento, como hay mayor distribución de la riqueza, pues se puede decir que hay un crecimiento exponencial en el deseo del ser humano de aprender cosas nuevas.
Y para aprender esas cosas nuevas es necesario tener centros de estudio que les permita aprender esas cosas nuevas con profesores que tienen cierta experiencia y que pueden compartir sus conocimientos con las otras personas. Es de ahí a que estas personas que se empiezan a volver a la ciudad, estas personas que empiezan a recuperar un sistema comercial, que tienen un intercambio de ideas, empiezan a crear las universidades. Las universidades principalmente nacen de lo que eran conocidos como los monasterios en aquel tiempo, porque los monasterios, si no se han olvidado de eso, en la Edad Media representaban los centros culturales donde estaba el conocimiento. Y después migraron o mutaron a las universidades ya completamente desligadas de la doctrina, ¿verdad? Cristiana o la doctrina religiosa. Entonces, este estímulo de vida, este nuevo sistema de vida, donde yo vivo en una ciudad, donde me pasan, donde puedo vivir ciertos acontecimientos y tengo ciertas comodidades, el ser humano se interesa por su vida intelectual y por aprender más. Y para eso se tiene que lograr mediante la literatura o la lectura, ¿verdad? Entonces empiezan a surgir algunas universidades. Algunas de esas universidades todavía hoy existen, son titanes de Europa y del mundo. Esas universidades pueden estar catalogadas como de las mejores universidades del mundo. Por ejemplo, Bolonia, Oxford, París, ¿verdad? Que son universidades que han generado un cambio muy significativo en la historia. Ok, vamos a ver. Gracias a esto, pues el conocimiento humano, ¿verdad? Va creciendo y la gente va aprendiendo nuevas formas de entender las cosas y especializándose más, que eso es una absoluta necesidad del ser humano. Generalmente, eso sí, era una educación muy excluyente, era una educación muy exclusiva, ¿verdad? Donde las personas adineradas o los hijos de estos burgueses o de los nobles son los que podían estudiar. Una persona de clase media o de clase baja no tenía el dinero ni los recursos para meterse en una universidad, ¿verdad? Entonces esa élite son las que se empiezan a formar y posteriormente se va haciendo un cambio y se va haciendo un poco más grande la apertura de las universidades. El método de enseñanza se llamaba escolástico, que es un método de escuela elástica, ¿verdad? Donde era principalmente se aprendía por discusión, por debates, por lectura, y la gente compartía sus conocimientos de acuerdo a las experiencias que tenían. El objetivo inicial de las universidades, el objetivo inicial de las universidades partía de diferentes puntos de vista, pero era crear profesionales, ¿verdad? Y la preparaban profesores, por ejemplo, médicos, abogados, ¿verdad? Que la sociedad necesitaba. El mismo objetivo que tiene hoy la universidad de preparar esos profesionales para la sociedad, lo tenían las universidades en aquel tiempo. O sea, desde que nacieron estos centros de estudio, estas casas de estudio, tienen los mismos objetivos, ¿verdad? Sin embargo, la tarea de las universidades también es algo más elevada, porque busca constantemente e interpreta qué es la verdad y qué podría no ser la verdad. Y los sabios cristianos, que muchos eran parte o eran miembros e incluso administradores de las universidades, estaban convencidos que la razón y la fe se complementan, no son enemigos, como muchas veces se ha tratado de plantear, o como mucha gente tiene esa tesis de que así es. En el campo de la literatura, el cambio que hizo Johannes Gutenberg a la humanidad, eso yo no sé qué tan valioso será, pero yo creo que es de cuestiones inimaginables lo que hizo Johannes Gutenberg al inventar la imprenta. Porque al inventarse la imprenta, la expresión literaria, todo lo que son libros, empiezan a multiplicarse muchísimo más rápido, empiezan a tener más acceso a las personas, y pues por supuesto que un libro es conocimiento puro, ¿verdad? Entonces empiezan a aparecer nuevos documentos, ¿verdad?
y los pueblos o las nacionalidades se empiezan a unir por esto que nosotros llamamos lenguas o idiomas. Entonces, por ejemplo, el primer documento literario en español que nosotros conocemos se llama el poema del mío Cid. Es el primer documento escrito en donde alguien habla en español, que es el lenguaje que nosotros estamos utilizando hoy en día, ¿verdad? Es un poema súper corto. Creo que en clases de español se ve el mío Cid, ¿verdad? Pero vamos a ver. Ahí me platicarán ustedes o me dirán ustedes si es así. Y se considera que la obra literaria del final de la Edad Media, principios de la Edad Moderna, más gloriosa es la creación del italiano Dante Alighieri, que crea la famosa Divina Comedia, ¿verdad? Donde narra los diferentes niveles que tiene el infierno y cuáles son los castigos más o menos que puede recibir uno de acuerdo a los pecados cometidos. Esta Divina Comedia es un poco, como les dijera, es un poco sarcástica en su forma de abordar el tema. En cuanto a la tecnología, se hacen importantísimos descubrimientos como el molino de agua. Eso va a permitir posteriormente generar máquinas muchísimo más compuestas. El arado de tierras utilizando la rueda. El cambio del caballo por los bueyes. Eso va a generar que haya mayor producción alimentaria, ¿verdad? Hay nuevos oficios como la herradura. Y el uso del hierro, e incluso la incorporación del acero en algunas herramientas de campo, les va a permitir a los agricultores tener no solo mejores herramientas, sino más duraderas. Eso va a generar que haya una demanda mayor del hierro, que todavía hoy en día creo que es uno de los materiales base en el tema de la construcción que nosotros empleamos, ¿verdad? En cuanto al cambio de la ciencia, hay teorías que se plantean basándonos en el método científico de Galileo Galilei, ¿verdad? Donde prima primero la observación, donde después se plantea una hipótesis o una pregunta, después se recopila la información o los datos, se procesan esos datos, se intenta dar respuesta a la hipótesis planteada o la pregunta planteada, y después se dan cuenta si de verdad esa investigación científica da un resultado positivo o no, ¿verdad? Hay muchísimo conocimiento que se está repartiendo por el mundo debido gracias al comercio. La gente empieza a compartir esas ideas, ¿verdad? Y de la matemática griega y árabe se recupera muchísimo la idea de la matemática, la importancia de la matemática para el mundo, y hoy en día la matemática está en todas partes, ¿verdad? Y sigue siendo una de las áreas de mayor exploración, de mayor investigación, donde la gente le pone más ganas, y siguen habiendo avances, ¿verdad? Y ya se involucra la matemática con otras ciencias como la física, como la neurociencia, bueno, todas las ciencias que a uno se les ocurra, está involucrada la matemática. En el campo de la ciencia hay muchísimos experimentos y muchísimos experimentos demostrativos, es decir, donde yo demuestro mi experimento para ver si es verdad. En el campo de la medicina también se dieron importantes avances. Recuerden que en la Edad Media se castigaba a las personas que utilizaban, por ejemplo, homeopatía, como lo es el uso de plantas medicinales y todo esto. Pues ya en la Edad Moderna hay un poco menos de persecución por eso. Y hay avances importantes en el tratamiento de ciertas enfermedades, de cómo se van procesando esas enfermedades. Los monasterios se van convirtiendo en hospitales también, donde dan servicio a los médicos, a los viajeros, a los transeúntes y a los pobres, ¿verdad? Entonces ya hay atenciones mejores, por ejemplo, con temas como la gente que tenía fiebre, que tenía gripa, que tenía dolores estomacales. El tema de las dentaduras también era otras cosas que se trataban en aquel tiempo. En el campo de la ciencia y la medicina se descubrió también que limpiar las heridas con gasas sumergidas en vino eran desinfectantes, que suturarlas provocaba que la curación de estas fuera muchísimo más rápido. Antes la gente se cortaba, ni siquiera se limpiaba la herida, sino que simplemente se dejaba ahí
y producto de la infección que le generaba esa herida, pues la gente moría, lastimosamente perdía la vida. Al descubrir que el vino era un líquido desinfectante y sanitizante, pues descubren el uso del alcohol para este tipo de curaciones médicas, ¿verdad? Que es muy importante, ¿verdad? Fe, Catherine Jiménez Aguilar, cédula, ok, sí. Ahorita paso lista, Catherine, que dicha que me puso eso ahí para, para pasar lista. Los pacientes quedaban inconscientes después de algunas cirugías. Y hay alguna situación que se descubrió ahí, que es por ejemplo el uso de la anestesia, ¿verdad? Que la anestesia obviamente pues permite reducir bastante el dolor que uno siente cuando se le trata algún tipo de herida o cirugía, ¿verdad? En aquel tiempo lo que se utilizaba era en la nariz se ponía una esponja empapada de opio. El opio es una droga, mandrágora o cicuta, que son plantas que permiten la reducción del dolor de manera considerable a cambio de ciertos sacrificios, ¿verdad? Que tienen que tener las personas cuando consumen este tipo de productos, ¿verdad? Obviamente el proceso químico que les hacen a estos productos hoy en día pues generan una droga muchísimo más fuerte y muchísimo más adictiva. En aquel tiempo era un poco más sana, por así decirlo. Y sin embargo, a pesar de todos estos descubrimientos, ¿verdad? El ser humano entra en una crisis demográfica durante el siglo XIV y durante el siglo XV que va a impactar muchísimo la sociedad europea, que es la propagación de la enfermedad de la peste bubónica, ¿verdad? Que incluso en América, en este mismo tiempo, ¿verdad? Que es cuando Cristóbal Colón llega acá y todo lo demás, hace estragos en América en general. Y esta enfermedad hay gente que dice que arrasó entre el 20 y el 40% de la población europea. Esta enfermedad se transmite por medio de las ratas. Bueno, en realidad es una pulga que trae la rata, que al picar a la persona le genera esta infección, que salen como unas pústulas o granos negros llenos de pus, que generan que las personas pierdan la vida en gran cantidad. Hoy en día es casi que una enfermedad erradicada, hay tratamiento para esto, pero en aquel tiempo de esa epidemia, bueno, no tiene nada que ver. Al coronavirus se le queda muy chiquitita a la par de lo que pudo haber sido la peste negra en aquel tiempo, ¿verdad? Esa crisis humanitaria va a generar que haya menos renta. Los nobles incrementan la presión sobre el campesinado por pagar más impuestos, porque están pidiendo más dinero porque hay menos personas, ¿verdad? Eso genera sobreexplotación. Hay gente que empieza a entrar en crisis y por tanto se declaran guerras civiles, guerras internas o guerras entre naciones, con el fin de amenazar y crear una posición dominante. Y las instituciones del Estado que también entran en crisis para aquel tiempo. Durante el final de la edad moderna hay una guerra que destaca, que es la guerra de los 100 años. Hola, Jadel. Sí, yo se los mando, si quiere. Usted tiene mi número, ¿verdad? Si gusta ya se lo paso. Me escribe ahorita que terminamos la clase, con gusto se lo escribo. Se lo paso. El enfrentamiento de la guerra de los 100 años es una guerra entre Alemania y Francia por el trono. Duró 116 años, que junto con la peste asolaron toda Europa y provocaron una crisis muy fuerte, ¿verdad? La guerra de los 100 años es entre Francia e Inglaterra. No es entre Alemania y Francia, es entre Francia e Inglaterra. 116 años. Después se involucra Prusia, que es Alemania en aquel tiempo. Hay una batalla ahí por el trono y eso va a generar una asolación completa del mundo. Hay gente que considera que esta es la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Hay gente que lo considera así. La guerra por el trono pues es bastante complicada de explicar, pero sí que sepan que es un enfrentamiento bélico muy grande entre estas tres potencias, que poco les importó, ¿verdad? Lo que estaba pasando en el mundo,
con el tema de la peste, que realmente la peste es un tema de higiene, ¿verdad? En esta guerra de los 100 años es donde participaba Juana de Arco, es correcto, ahí es donde sale la figura de Juana de Arco dirigiendo las tropas francesas, ¿verdad? Durante un periodo de tiempo. Lo que pasa con la guerra de los 100 años era que incluso habían 3 o 4 generaciones involucradas. Es decir, usted nacía, estaba en guerra, terminaba su vida y seguía en guerra, y su hijo entraba en guerra y seguía en guerra, y otra generación más estaba en guerra y no había terminado la guerra, ¿verdad? Entonces fue bastante complicado, pero sí, es en Juana de Arco, es una de las grandes partícipes de esa guerra, ¿verdad? Esto es en cuanto al tema de la Edad Moderna y cómo eran sus principales características. Y ahorita vamos a hablar un poco más del tema religioso. Vamos a ver si le puedo dar cambio a esto. Exacto, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó o qué fue lo que ocurrió con la Iglesia Católica, que fue una de las que estuvo también en crisis? También estuvo en una crisis muy, muy, muy fuerte. Porque vamos a ver, hay muchísimas separaciones, muchísimas filosofías, muchísimas formas de ver la vida que no estaban empatadas, por así decirlo, no eran compatibles con lo que la Iglesia Católica estaba proponiendo en ese momento. Hay muchísimos errores que se cometieron de parte de la Iglesia, y hay que decirlo así, sin temor a decirlo así. Yo creo que ellos han reconocido su error, y creo que no es un tema, para así decirlo, para criticar el dogma o la creencia propiamente de las personas católicas, sino más bien del sistema, ¿verdad? Y cómo estaba planteado el sistema y cuáles personas conformaban el sistema en aquel tiempo. Entonces vamos a valorar un poco qué es la Reforma Protestante. Bueno, la Reforma Protestante va a nacer en Alemania en el año 1517 por un sacerdote llamado Martín Lutero. Martín Lutero se va para una iglesia en Wittenberg, Alemania, donde él pone 95 tesis. En realidad son 95 tesis, porque una tesis hoy en día tiene otra connotación, pero son 95 postulados o 95 ideas o 95 oraciones donde él explica y asegura por qué la iglesia está mal, por qué la iglesia católica está mal, cuáles son los defectos que tiene la iglesia católica. Dentro de esas 95 tesis, pues Martín Lutero habla de la soberbia de la iglesia, del nivel de vida que tenían algunos de sus funcionarios, pero sobre todo la crítica de la venta de indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Las indulgencias es un pago que recibían los sacerdotes de parte de cualquier ser humano en pago por el perdón de ese pecado, de un pecado que haya cometido. Entonces, lo que vendría siendo la penitencia hoy en día que practican los católicos, o que practicamos los católicos, los que somos católicos, cuando nos vamos a confesar, en aquel tiempo usted tenía que pagar una suma monetaria para que se le perdonara ese pecado. Pues Martín Lutero, estudiando la Biblia y haciendo estudios teológicos, ¿verdad?, muy profundos, determinaba de que no era así como debía manejarse la iglesia, que Dios nos mandaba a tener un alma humilde y que más que todo los funcionarios de la iglesia debían vivir bajo la humildad y estar con la comunión del alma y estar con un alma receptiva a Dios y lo que Dios había mostrado, que siempre ha dicho, o en la Biblia se manifiesta, que el dinero no es lo más importante del mundo, sino es Dios. Pues parece que en aquel tiempo para Martín Lutero y para la iglesia católica lo más importante era el dinero. De hecho, lo que hoy está cimentado como el país del Vaticano, gran parte, por ejemplo la Basílica de San Pedro y otras arquitecturas por ahí, gran parte de ello está construido con el pago de esas indulgencias que se hacían en Europa en aquel tiempo.
Entonces Martín Lutero genera un cisma, es decir, genera una fractura en la iglesia que se va a conocer como la creación de la iglesia protestante. Martín Lutero lo que decía es, por ejemplo, una frase muy famosa es esta: Dios no necesita tus buenas obras, pero tu vecino sí. Martín Lutero planteaba que para yo llegar al cielo no necesitaba de obras de buena fe, sino lo que único que necesitaba, requería, era aceptar a Dios y a Jesús como mi único Salvador y Señor, y con eso ya me bastaba a mí para entrar al cielo, que las buenas obras que yo hacía eran para el prójimo. La Iglesia Católica consideraba todo lo contrario. Decía que, bueno, sí era importante aceptar a Dios y a Jesús en el corazón, pero que también las buenas obras y el perdón de los pecados son fundamentales, pues, para entrar al cielo. Entonces la Iglesia Católica, que moralmente estaba muy decaída porque había muchísimos escándalos de corrupción de parte de sus empleados, de sus funcionarios, van a generar que hayan situaciones muy incómodas para los fieles, que Martín Lutero narra en sus 95 tesis. Por ejemplo, Martín Lutero pensaba, por ejemplo, que la iglesia se metía más en temas políticos y económicos que verdaderamente velar por el cumplimiento de las cuestiones religiosas, ¿verdad? Entonces la iglesia se empieza a engordar, empieza a generar un proceso de lo que vendría siendo hoy en día gula, y estos artilugios en los que recurrió la iglesia, pues definitivamente que no están bien, ¿verdad? Que no están bien. También criticó mucho la venta de reliquias, especialmente esas indulgencias, pero las reliquias de santos, de obras de arte, de algunas cosas para generar riqueza, ¿verdad? Y esta venta de pagos por pecados pues generó muchísima resistencia de parte de muchos sacerdotes y muchos monjes que estaban en contra de esa vida pues de derroche, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Las causas principales: corrupción del clero, el pago de indulgencias, como les decía ahora, la venta de reliquias, ¿verdad? Que Martín Lutero y muchos que se van uniendo a la Reforma Protestante, lo que hoy conocemos como la Iglesia Evangélica, la Iglesia Protestante, para que quede más claro, estaban en contra de esto, ¿verdad? Y manifestaban una inconformidad muy grande. Decían que la Iglesia estaba comerciando con la fe, y que aparte de que ese comercio era sumamente fraudulento y que se veía la cuestión como un asunto mercantil. Aquí lo que les estaba diciendo ahora, la Basílica de San Pedro, lo que hoy vendría siendo el centro católico más importante del mundo, ¿verdad? Que es donde habita el Papa hoy en día, se construyó en gran parte por ese pago de indulgencias. Esta situación pasaron muchísimos años para que la iglesia pidiera una disculpa oficial de todo este mal manejo que se hizo durante aquella época, y de la Santa Inquisición, que es un tribunal que vamos a ver más adelante cuando llegan los españoles acá, y de la Inquisición que se manejaba en la Edad Media. Fue hasta el Papa Juan Pablo II el que pidió disculpas por esto de manera pública y oficial, reconociendo que la iglesia pues evidentemente se había equivocado en su manejo. Esta es la Basílica de San Pedro, por si no lo conocían. No sé si seguirá siendo, pero a lo que yo recuerdo es el país más pequeño del planeta, que es el país del Vaticano, que está administrado por la máxima autoridad eclesiástica de la Iglesia Católica, que es el Papa Francisco, ¿verdad? Francisco. Dentro de las cosas que se criticaba también en la iglesia era la ignorancia que tenía el clero, el nombramiento de sus funcionarios. Incluso habían sacerdotes que no sabían cómo dar una misa y que querían ser sacerdotes por simplemente tener un puesto de comodidad, por tener una vida resuelta económicamente, y generalmente eran hijos de nobles que no podían colocar en algún puesto político, y lo terminaba metiendo a la iglesia
digamos, por conexiones o contactos, ¿verdad? Lo que vendría siendo hoy en día, no sé, la argolla, ¿verdad? Por así decirlo. Por así decirlo, si yo soy de la argolla, me matan de sacerdote, y pues esta gente no era necesariamente muy devota a la filosofía y a los preceptos cristianos, ¿verdad? Entonces mucha gente ignoraba cuál era el trabajo que tenían que hacer y cuáles eran sus funciones, ¿verdad? Entonces a veces el comportamiento del clero era bastante cuestionable, ¿verdad? De sacerdotes que se involucraban con temas de tabernas, licor, mujeres, etcétera, ¿verdad? Había muchísimos problemas con escándalos respecto a eso, cuando siempre se ha sabido que un sacerdote pues debería de guardar cierta compostura, ¿verdad? Y con la invención de la imprenta, por eso es que a la iglesia, digamos, le cuesta mucho aceptar estas cosas, porque con la imprenta la gente empieza a leer la Biblia y empieza a darle una interpretación suya a la Biblia. Entonces cada vez hay más gente especializada y cada vez va más criticando lo que se había construido a nivel religioso y lo que se opinaba de la iglesia en aquel tiempo. Entonces, a veces, ¿verdad? Esta situación se va a presentar de una manera muy delicada y pues va a generar que haya roces entre los mismos miembros del clero, los mismos miembros de la iglesia. Causas socioeconómicas, por ejemplo, estaba el tema de la usura, que no solamente se robaba, digamos, o se quitaba el dinero a la gente menos favorecida, sino que también había un lucro excesivo, ¿verdad? Por las cosas como el pago del diezmo, etcétera, etcétera. Y la burguesía, que era la clase social que estábamos viendo ahora, decía que se necesitaba una nueva ética religiosa conforme a los postulados que realmente nos dice Jesús y Dios, ¿verdad? Como tal, que debemos de adoptar para pues vivir una vida espiritualmente tranquila. Además decían que la expansión comercial y que ya el feudalismo iba desapareciendo, iba apareciendo un capitalismo, pues obviamente quitar recursos a estas clases pues no es lo más adecuado. Muchas de las cosas que pasaban en aquel tiempo era la intervención de la iglesia en los diferentes países, ¿verdad? Donde incluso la iglesia llegó a poner y quitar reyes, llegó a excomulgar otros reyes. Por ejemplo, lo que pasó con el rey de Inglaterra, el rey Enrique, que él se termina separando de la iglesia católica porque no le permiten divorciarse de su mujer para casarse con otra. Y ahí surge la fundación también de otra iglesia, que es la iglesia anglicana, que tiene muchos de los preceptos o de las ideas de la iglesia protestante. Y hay otra que sale también, que es la de Juan Calvino, que funda el calvinismo, que él busca más bien un voto de, por así decirlo, un voto de pobreza, ¿verdad? La iglesia contesta esto. Sí, la iglesia crea una filosofía que se va a llamar la Contrarreforma, que si me regalan un momentito ya les voy a poner un mapa conceptual de la Contrarreforma. Aquí está, ahora sí, aquí está lo de la Contrarreforma. La Contrarreforma es lo que se conoce como el Concilio de Trento. Se creó en el año 1545 en respuesta de esa reforma protestante que había puesto Martín Lutero, que es la separación de la iglesia como tal. ¿Verdad? Dice que mi transmisión está en pausa. A ver. Ok, no me veo por ahí. Ok, ahí está. La Contrarreforma, por su lado, es esa respuesta. Lo que buscaba era la validez de las buenas obras, el culto a la Virgen, validar el culto a la Virgen y a los santos, la primacia del Papa, respetar la jerarquía eclesiástica y validar los sacramentos como un tema fundamental para usted ser miembro de la iglesia.
y para toda la comunidad en general. Este, también decían que la fuente principal y la única versión aceptada de lo que debía hacerse la iglesia es lo que está escrito en la Biblia, ¿verdad? Es la fuente principal de conocimiento. Y ahí se crean varias organizaciones religiosas, como la Compañía de San Jesús de San Ignacio de Loyola o las Carmelitas de Santa Teresa de Jesús, que se busca hacer primero ese voto de pobreza y divulgar la palabra en el resto del continente europeo. De ahí se crea ese famoso tribunal que se llama la Santa Inquisición, que vamos a estar valorando más adelante, que en una opinión personal fue uno de los errores que cometió la iglesia cuando llegó a América a confrontar, ¿verdad? Este nuevo paradigma que representaba al mundo, eh, imponer la creencia